Buenas. Entonces, jovencitos, ya prácticamente nosotros estaríamos hablando que estamos contando casi con los 19 participantes. Les voy a comentar en qué consiste el curso. El curso de planeamiento de auditoría es un curso que en el primer semestre va a ser más que todo en la parte, digamos, teórica. Posteriormente vamos a hablar sobre la parte práctica en el siguiente semestre. El último mes sí vamos a hablar un poquito más de la parte de caja, bancos, donde vamos a aplicar un poco más de práctica. Ahora, como les estaba comentando, esta información les voy a hacer llegar a su WhatsApp. Muy bien. Pero alguien por ahí me estaba diciendo, ¿qué entiende por auditoría? Por favor, la persona que participa me da su nombre y puede conversar, dialogar. Le había comentado, soy Yesenia. Sobre la auditoría le dije que venía a hacer el control que se le realizaba a las entidades, ya sea por parte del Estado como las privadas. Ya, control. Para ti viene siendo ¿Tú has bajado información del aula virtual o no? ¿Sí? Tuve dificultad, pero recién la acabo de bajar. Ya, muy bien. Entonces, a ver, si nosotros hacemos una especie de recuento, ¿qué quiere decir auditoría? Si nosotros analizamos, auditoría viene de la palabra auditor. ¿Qué quiere decir auditor? Oír. Ya. Es una virtud que en la antigüedad se usaba para el control en las instituciones del Estado y privado. Esa era una manera de controlar si la empresa estaba funcionando bien. ¿Sí? Ya, a través de... están llegando, entrando tarde los chicos. Bien, en todo caso al final volveré a tomar lista. ¿Ya? A ver, continuamos entonces. Como les estaba comentando, ¿no? También tenemos, de diferentes autores, tienen diferentes conceptos al respecto de qué es auditoría. Por decir, si nosotros enfocamos al autor Holmes, este auditor habla que la auditoría viene a ser un examen crítico y sistemático basado en 3 puntos. El primer punto es en la dirección interna de la empresa. El segundo punto es el examen se hace a los estados, a los expedientes de operaciones contables preparados anticipadamente que los contadores emitimos a la gerencia. Y como otro punto, el último es un examen que se hace a todos los documentos y expedientes financieros, jurídicos que una empresa tiene. Entonces, ¿cuál es la función de la auditoría? Es averiguar con exactitud si toda la información, todos los expedientes que están en la empresa se están desarrollando de acuerdo a las normas contables, de acuerdo a la política de la empresa y si todo el proceso se ha llevado en forma correcta. Entonces, también tenemos otros autores, ¿no? Que no solo lo identifican como un examen, sino también que dicen que es un proceso en el cual uno busca evidencias para ver si se ha llevado correctamente todo el proceso de ejecución de una empresa. Buscan
ver si se ha trabajado, en pocas palabras, correctamente, de acuerdo a las políticas que la empresa emplea. Pero si cada autor da diferentes aspectos, lo enfoca, pero si analizamos un concepto más amplio, tenemos el concepto que me define, a mi criterio, el de que ahorita lo podemos ver en la diapositiva, que es en el caso para Madariaga en 2004, que es un libro que él tiene, nos manifiesta que puede definir a la auditoría como un examen sistemático y crítico de los estados financieros. Nosotros dentro de los estados financieros pues tenemos que el estado de situación financiera, tenemos también el estado de resultados. ¿Qué otro estado financiero tenemos, chicos? Estado de cambio en el patrimonio neto, sí, muy bien. Estado de flujo de efectivo. Flujo. Flujo de efectivo. Muy bien, muy bien. Entonces, a todo eso se hace un examen sistemático y crítico de los estados, pero no solo de los estados finales, sino también de los registros, porque para que nosotros lleguemos a tener todo ese estado final, previamente hemos registrado las operaciones que se han dado en la empresa. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen en este examen? Evalúan los documentos, los libros, los datos, los registros, las cifras financieras y económicas, con la finalidad de determinar la exactitud, la integridad y la autenticidad de esos estados financieros, porque puede ser que esos estados financieros no estén bien elaborados, de los expedientes y los documentos que afianzan ese estado financiero. Asimismo, si todos esos estados financieros cumplen, pues, básicamente con los principios de contabilidad, porque hay personas que, especialmente el área de contabilidad, algunos no lo registran como debe ser. Entonces, se ve si han cumplido con los principios de contabilidad generalmente aceptados. No solo eso, el otro punto muy importante son las políticas que ha establecido la empresa. La empresa, cuando uno ingresa a trabajar, tiene sus políticas que debemos de cumplir, y bajo esas políticas uno debe de trabajar. Y cuando hacen una auditoría, verifica si hemos dado cumplimiento a la política de la empresa. Y cualquier otro tipo de exigencias de las normas legales o voluntariamente aceptadas. ¿Hasta aquí alguna duda, inquietud, chicos? ¿Preguntas? Profesora. ¿Está entendido el concepto Sí. de inquietudes? Profesora, una pregunta. ¿Sí? ¿La auditoría, esta se organiza dentro de la misma empresa o es una auditoría externa que tiende a hacer este trámite? Bueno, ahorita nosotros estamos tratando de la definición de qué es una auditoría. Estamos viendo que es un examen, ¿sí? Un examen sistemático y crítico. Y miren qué dice: a los estados financieros, a los registros y operaciones. No solo habla de la parte contable, también habla de la parte jurídica. Entonces, desde ahí yo les digo que hay auditorías externas y auditorías internas. Internas. Cuando la empresa es muy grande. ¿Por qué? Porque cuando la empresa es más grande, tiene más movimiento. Y al tener más movimiento, hay más posibilidades que haya uno u otro movimiento que no es el adecuado. Entonces, lo normal que hace una empresa para saber que se está trabajando bien, solicita una auditoría externa.
Después también vamos a ver las clases de auditoría. Y en esa auditoría externa, nosotros vamos a ver qué parte. Pueden auditar una parte contable, pueden auditar los controles internos. Son varios tipos de auditoría. Y también podemos ver que cuando las empresas son muy grandes, hay empresas que son transnacionales, hay empresas que son nacionales, pero por decir, tienen su principal en Lima, su sucursal en Piura, otras en Tacna, otras también en Huaraz, en Trujillo. Entonces tienen 4 o 6 sucursales y son empresas grandes. Y si manejan dinero, manejan stock de almacenes, siempre hay incertidumbre, porque nosotros en el área contabilidad trabajamos a nivel de registros, con los documentos que nos dan. Procesamos información, pero ¿qué pasa? A veces esa información no es la adecuada. ¿Por qué? La factura puede decir tantos productos a tal costo. Vamos al libro Cardes, vemos que teníamos tanto en almacén, ingresó y salió también, la diferencia debe estar en el almacén. Eso dicen libros en nuestros documentos. Pero si nosotros vamos al almacén y hacemos un recuento de ese producto, puede decir que en nuestro Cardes diga, hay 100 productos, y a la hora que vamos a chequear, oh, hay 90. ¿Qué pasó con los 10? Pero sin embargo nosotros en nuestros estados financieros estamos informando en existencias que hay esos 100 productos, pero en realidad hay 90. La gerencia tiene una mala información. ¿Qué pasó con esos 10? ¿Dónde qué se hicieron? ¿Sí? Sí. Pregunta. Usted nos hace un ejemplo en un caso de que faltan. Y cuando se exceden, sobran. cuando hay mercaderías que... También sobran, por supuesto, pero para eso es la auditoría. Buscar por qué sobra. Tanto como falta, sobra. Igual sucede en el caso del dinero. Se gira el cheque, el dinero. Ya me están avisando que faltan 10 minutos. Bueno, si no se corta ya continuaremos mañana, pues chip. También, a veces hay caja chica, les dan 2,000 cada semana o cada 3 días. Y sucede que en 2 o 3 días se va el dinero y a veces no sustentan o sustentan después de 3, 5, 10 días. Y cuando le hacen un arqueo a la persona que maneja el dinero, ojo, en su saldo deben de tener 200 o 300. Y resulta que tiene 2 o 3 soles. Y está pidiendo ya que le repongan la caja chica. ¿Qué pasó? Le arqueo, pero tú según documentos debes tener acá 200. Y no tiene esa plata, solo tiene 2 soles o 3, por eso está pidiendo, repóngame la caja chica, porque ya no tengo plata. ¿Qué pasó? Si te di 2,000, ¿cómo? Comienzo a chequear con los documentos, y los documentos me demuestran que ella debería tener, esa persona, 200 en caja, y no lo ha tenido. ¿Por qué tiene 2 soles? ¿Qué pasó? ¿Se está agarrando la plata? O en otras ocasiones, no es que falte, puede estar sobrando. Tampoco puede ni faltar ni O sobrar. se puede perder un documento de depósito. Claro, sucede un montón de cosas. Y a veces, como les digo, las empresas son tan grandes, pero tan grandes, son 4, 5, 6 sucursales. Y si analizamos y Pero vemos... profesora, ¿eso se puede explicar en auditoría? O sea, la persona encargada de eso, por ejemplo, ya sea de el stock del material o de la caja chica, ¿puede explicar eso ante auditoría? Porque yo me topé una vez, hace poco, estado en auditoría y que pagué por anticipado, giré, pero la factura llegó días después, o sea, y la auditoría vio eso, entonces me preguntó que por qué, qué había pasado, entonces eso ya no es culpa de nosotros, porque de la persona que maneja eso, porque en sí es culpa de la persona que no entregó su factura a tiempo. En todo caso sería cosa del proveedor, por decirlo así. Está bien, ¿O pero cómo lo podemos justificar? lo que pasa es que estamos hablando que son muchas cosas. Por decir, para que tenga una salida de dinero,
tiene que haber un mecanismo de control, un documento. Si esa empresa está funcionando que solo si me llega la factura yo cancelo, está mal su política de esa empresa. Porque el dinero... Tiene que tener un recibo provisional. Obvio, tiene que haber un recibo provisional. Sí. No puede salir... Recibo provisional. Por Claro. ejemplo, yo le hablo del IPAPS. Es una empresa que se dedica a dictar cursos de formación empresarial. Yo trabajaba en una ONG y resulta que tuvimos que hacer el depósito adelantado para el curso y la factura llega después de 3 días. O sea, ¿cómo podemos justificar eso ante una auditoría? Eso no es problema de nosotros, porque en sí nos dictan el curso, pero no nos dan la factura nos dan días después. Está Pero bien. sí tenemos que hacer el depósito adelantado. A ver, está bien, pero por decir cuál es la deficiencia de esa empresa, que cada vez que uno tiene un servicio, una compra, una capacitación, siempre la empresa debe generar una orden de servicio. Lo que pasa es que muchas empresas trabajan con lo elemental. ¿Sabes qué? Yo voy a comprar, muy bien, lleva la plata, toda la factura, me entregan y pago. Pero no es así, hay un rubro que se llama control interno y que lo normal es que yo haga mi orden de servicio, mi orden de compra. Y si yo voy a hacer un servicio de capacitación en mi empresa, yo debo generar mi orden de servicio. Entonces, ese orden de servicio es donde van a hacer el servicio de capacitación, paso a la gerencia o las personas encargadas y ellos me dan el visto. Va a suceder la orden de servicio que llevará tal o tal fecha y voy a hacer depósito adelantado. Tú haces el depósito por adelantado, sacas fotocopia y adjuntas a esa orden de servicio. Y en esa orden de servicio tú comentas, la capacitación se llevará en 15 días, terminado la culminación nos enviarán el documento. ¿Y cuál es tu sustento? Está mi orden de servicio, me dieron la autorización para pagarlo anticipadamente y no hay problema. Sino que hay empresas que no llevan esos controles. ¿Ve? Por eso le digo, no es solo la parte contable, es parte de controles también. Les falta regularizar. Hay orden de servicio, órdenes de compra, cotizaciones, porque para un seminario, como tú dices, yo puedo agarrar y la gerencia puede decir, está muy bien, van a hacer esa capacitación, pero cotízame a 3 empresas, porque una puede cobrar muy caro, la otra menos. Y también hay el sustento, que es la cotización. Entonces son varios documentos, sino que como te digo, hay empresas que no son así, trabajan, no hazme así, pero les faltaría eso. Pero yo voy al punto. Estamos dentro de la auditoría, estamos ya en la auditoría y la persona encargada, el contador encargado de hacerme la auditoría me dice, ¿por qué has hecho este depósito y no hay una orden o no hay un documento? Lo único que a mí me quedó justificar era entregarle el certificado de que la persona encargada de ir a todos esos cursos de formación de empresas, le salió el diploma, pues no decirlo así, el papel a nombre de la institución y firmó esa persona, la presidenta, y lo único que me quedó fue presentar eso como una justificación por no haber tenido una orden o algo. Claro, en el caso tuyo, tú justificas porque es así como trabaja la empresa. Lo que pasa es que nosotros vamos a ver que después el auditor, cuando haga sus papeles de trabajo, en su informe, él va a decir que tenía esa salvedad, que encontró tal inconsistencia, la evidencia de esto, pero la persona encargada subsanó, pero recomendación, se le recomienda un mejor control interno a la empresa para evitar esto. O sea, le va a recomendar que debe tener su orden de servicio para evitar estos problemas. Pero está bien en tu parte porque no corresponde, o prácticamente tú no eres la culpable en ese, sino la empresa. No tiene buenos mecanismos de controles internos. Nada más. Cuando el contador, la persona que hace la auditoría pone las recomendaciones,
es como si nos estuviera a nosotros, al organismo, a las personas que estamos trabajando dentro de ello, como que si nos diera como decirlo, una jalada de orejas para que nosotros podamos hacer bien nuestro trabajo. Y en parte esas recomendaciones afectan, porque suele haber que hay cambios del personal, porque esa persona a veces no suele tener la culpa y la cambian, le dice, ¿sabe qué? Hasta aquí y ya. Suele haber ese tipo de casos, tan solamente Claro, por recomendaciones de auditoría. claro, no, son muchos casos, ¿no? Las empresas a veces no quieren cambiar sus políticas si están acostumbrados así, o esperan también que el área de contabilidad o determinadas áreas conozcan un poco más y le den las sugerencias de tener esos controles. Pero otras personas también les dan las áreas, pero simplemente no los implementan. ¿Por qué? Porque al implementar significa más documentos, más procesos, ¿no? Y a veces no quieren seguirlos. Pero Una pregunta, ¿la auditoría manda qué es lo que va a revisar de la empresa? no, lo que pasa es que en el caso de las auditorías, como son diferentes clases de auditoría, puede ser, depende lo que la empresa solicite. Puede la empresa habla con si hablamos de una auditoría externa, habla con el representante de la auditoría y le dice, quiero que me hagan una auditoría, y con ellos conversa si esa auditoría va a ser ¿qué? Solo al área de contabilidad, solo al área financiera, o solo a su área de controles, o le puede decir, quiero que me hagas una auditoría tributaria, que también hay. Buscan qué parte quieren que les auditen. Y mayormente buscan que les auditen porque ellos observan, a grosso modo en la empresa, que hay ciertas deficiencias en una O sea, determinada área, ¿no? la profesora, la misma empresa analiza sus deficiencias y busca que un auditor. Claro. Pero Sí. también había casos en que la misma Sunata